Mi nombre es Eusebio Pérez Abalza, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión nos corresponde el tema de dilemas éticos al final de la vida y en esta ocasión hablaremos de la eutanasia. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Concretamente podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. Así, por un lado, estaría la llamada eutanasia directa, que es aquella que viene a definir el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable. En este caso, a su vez, aquella se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales, y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Por otro lado, el segundo gran tipo de eutanasia es la llamada indirecta. Bajo dicha terminología se encuentra aquella que lo hace es intentar paliar el dolor y sufrimiento de las personas en cuestión, y para ello se le suministra una serie de medicamentos que como consecuencia no intencionada pueden producir la muerte de la citada persona. Los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo en cuestión. Hay casos, sin embargo, donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicitar la aplicación de la eutanasia. Esta práctica, sin embargo, está prohibida en la mayor parte de los países. La eutanasia despierta todo tipo de debates éticos. Sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de las personas y que rechaza la prolongación artificial de la vida, que lleva a situaciones que son indignas. Los detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida del prójimo. Esta situación hace que haya sujetos que apoyan la eutanasia, pero siempre que sea consentida por el enfermo. De esta manera se evita la aplicación en contra de la voluntad. No es el caso, sin embargo, de pacientes en coma que no pueden pronunciarse de ninguna manera, ni a favor ni en contra de la eutanasia. Lo mismo ocurre en el caso de los recién nacidos. La ética es la parte de la filosofía que estudia la bondad o la malicia intrínseca de los actos y de las conductas humanas. La ética debe apoyarse en la racionalidad y en el terreno filosófico, y no en la religión, el derecho o los códigos deontológicos. La ética puede no ser legal. Por ejemplo, la eutanasia es considerada una actuación éticamente correcta para determinadas personas, pero es ilegal en casi todos los países. Y lo legal puede no ser ético. Por ejemplo, la pena de muerte es una acción contraria a la ética para amplios sectores sociales, pero esta está legalmente constituida en varios países. La deontología y la ley no deben ser un instrumento adecuado para definir lo conveniente o lo correcto ante un caso concreto. En la práctica, el objetivo de la bioética, en lo que respecta a la medicina, será la búsqueda de soluciones concretas a casos clínicos concretos, siempre que se originen conflictos entre valores. La bioética entra en acción cuando aparezca la posibilidad de elegir entre dos o más opciones, que a veces podrán ser completamente contradictorias. El dilema consiste en buscar la forma más adecuada para tomar las decisiones correctas, es decir, cómo elegir entre lo correcto y lo incorrecto, cómo diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Cuando entra en juego los problemas esenciales de la vida y la muerte, la responsabilidad aumenta.
Y esta búsqueda se hace más complicada para encontrar la solución al dilema que se plantea. Se debe actuar con libertad, pero no de forma empírica o intuitiva, sino con prudencia, con un método adecuado y un abordaje interdisciplinario, ya que todas las ramas del saber que tienen por objeto el ser humano tienen elementos que aportar en la búsqueda de las soluciones. La autonomía como principio de la bioética que todo ser humano tiene la libertad de decidir si ve enmarcado como un dilema en este caso, porque el respeto a la vida, el derecho a no sufrir ningún daño, no quiere decir un derecho a ser asesinado a petición propia. Uno de los elementos importantes a considerar que supera la autonomía de querer morir es precisamente la intención suicida, que nunca es aprobada, aunque no se sancione por el ordenamiento. Los conceptos beneficencia y no maleficencia son dos conceptos éticos estrechamente relacionados que se utilizan principalmente en los campos de la salud y la medicina. Beneficencia se refiere a acciones que se realizan en beneficio de otros. Las acciones benéficas pueden ayudar a prevenir o eliminar daños o simplemente a mejorar la situación de los demás. Todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable, que no es susceptible de gradaciones y que es universal e independiente de las situaciones de edad, salud o autonomía que posea. Esa dignidad es inherente a toda vida humana, le confiere el derecho irrenunciable a la vida y es un deber inexcusable del Estado protegerla, incluso cuando la persona, su titular, pueda o no valorarla. Para quienes propugnamos una medicina a favor de la vida, así como la dignificación de la profesión sanitaria, tan imperativo es el rechazo de la eutanasia activa y pasiva, como el del encarnecimiento terapéutico, partiendo de la convicción de que matar o ayudar a matarse no es lo mismo éticamente que dejar morir cuando no hay terapia y la situación es irreversible. Insistimos en que el principio básico debe ser el del respeto máximo de la vida humana, en el contexto del individualismo hedonista que algunos defienden. El derecho a una muerte digna es un eufemismo para fomentar un supuesto derecho a matarse o a matar por compasión, en sintonía con una inaceptable concepción de la autonomía, la libertad y la vida humana.